Magnífico. Lo que nos queda a nosotros por evacuar corresponde a la programación distribuida o programación por hilos. Para ello, vamos a recordar nuestro tema de sistemas operativos cuando hablábamos de procesos y de hilos. Vamos a hablar de este concepto en particular. Los que recuerdan su curso de sistemas operativos 1 saben que los demonios son programas que no están en primer plano. ¿Okay? Son programas en ejecución que no tienen el foco principal, pero están corriendo. ¿Ok? Por eso, para estudiar demonios es necesario hablar de hilos. Los programas en ejecución son los procesos que se cargan en memoria principal y son ejecutados por el procesador. Esto lo vimos en taller 1 y lo vimos en sistemas operativos 1. Hay llamadas de sistema para crear procesos. Fork y create process. Estoy hablando de un sistema Minix, estoy hablando de un kernel de Windows, dependiendo del sistema operativo. Cuando creamos un nuevo proceso con fork, creamos una nueva secuencia que se ejecuta concurrentemente con el proceso padre, pero no comparte las zonas de datos y la comunicación entre ellos es limitada. Por ello, aparecen las pipes y los otros mecanismos de comunicación entre procesos. Los hilos son otra forma de crear la posibilidad de concurrencia de actividades. Sin embargo, la gran diferencia es que los hilos comparten el código y el acceso a algunos datos en forma similar a como un objeto tiene acceso a otros objetos. Este fue fragmento extraído de la clase de sistemas operativos. Un hilo, ¿sí? Es un único flujo. Bueno, aquí estamos hablando de un thread, hablemos de thread. Es un único flujo de control de un programa. Algunas veces es llamado contexto de ejecución porque cada thread debe tener sus propios recursos, como el program counter y el stack de ejecución, como el contexto de ejecución. Sin embargo, toda thread en un programa aún comparte muchos recursos, tales como espacio de memoria, archivos abiertos. Los threads también son llamados procesos livianos o lightweight process. Es mucho más simple crear y destruir un thread que un proceso. Entonces nosotros tenemos program y nosotros aquí tenemos, vean, un hilo corriendo normal. Es un conjunto de instrucciones que se van ejecutando de manera secuencial. Ahora, cuando tenemos dos corriendo en paralelo, ambos están siendo corridos al mismo tiempo en diferentes núcleos del procesador. Dos threads concurrentes están en progreso o intentando obtener tiempo de ejecución del CPU al mismo tiempo, pero no necesariamente corriendo de manera simultánea en dos CPUs. Los procesadores ahora tienen varios núcleos. Entonces, cuando yo estoy derivando un hilo, yo tengo dos opciones. Que este hilo esté corriendo en un núcleo y este esté corriendo en otro, o que ambos estén conmutando en el mismo núcleo. ¿Ok? Dependiendo de cómo el planificador de procesos me identifique esa trama, esa instrucción y cómo se los mande y a quién se los mande. Vamos a agarrar un pequeño paréntesis, ¿ok? Un pequeño paréntesis, porque ya sabemos y ya entendemos que es un hilo. Básicamente es un programa que está ejecutándose de manera paralela, ya sea en el mismo procesador o en un núcleo diferente, un procesador diferente. Entonces, en Java existe una clase para trabajar con estos hilos y se llama thread. Es el nombre de la clase. Voy a insistir entonces, vámonos a la documentación oficial del fabricante y encontramos esta clase thread. Vean, implementa una interfaz que se llama Runnable, ¿sí? Y tiene una subclases for join worker thread. A thread is a thread of execution of a program that have a virtual machine, allow an application to have multiple threads of execution running concurrently. Me está diciendo que permite correr varios hilos de manera concurrente. Each thread may or may not also be marked as a daemon. Cada uno de los hilos puede o no puede ser marcado como un demonio. Si lo marco como demonio, y aquí está, si lo marco como demonio, va a ser un programa en segundo plano. Si no lo marco como demonio, va a ser un programa en primer plano. Por eso es que necesitábamos recurrir a nuestro curso de sistemas operativos. Hay dos maneras para crear una ejecución de un hilo. Uno de ellos es declarando una clase, ¿ok?
que sea una subclase de thread, ¿ok? Esta subclase tiene que redefinir el método room de la clase thread. Una instancia de la subclase puede, puede entonces mandar a llamar este método room. Por ejemplo, un hilo, the computer springs larger than a state value could be written as follows. Ok, que calcula el primo más largo puede ser escrito de esta manera. Class prime thread que hereda de thread, ¿ok? Ya sabemos que es esta clase. Y me está diciendo, una manera es heredando directamente de esta clase y luego redefiniendo, aquí hacemos el override, del método run de esta clase. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, long min prime, prime thread, long min prime, this min prime, bla, 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 y se va. El siguiente código, entonces, crearía un hilo y estaría corriendo de la siguiente manera. Cuando yo le doy prime thread, creo un nuevo P, ¿sí? Le mando un código, que es este min de acá. Cuando yo le doy start, ojo, ojo, cuando yo le doy start, start es un método de la clase thread y hace alusión a run. Esa es la manera de mandarlo a ejecutar. La otra manera es cuando yo no puedo heredar de la clase. Digamos que estoy creando un videojuego y estoy creando disparos. Entonces, cada vez que usted hace un disparo, crea un hilo, porque el disparo se va, pero su personaje sigue jugando. No se va a detener hasta que el disparo haga todo el recorrido. Cada disparo que usted crea está creando un hilo en el procesador. Entonces, por eso es que los juegos multijugadores, cuando tienen demasiados usuarios, se cuelgan. ¿Por qué? Porque la cantidad de proceso que está haciendo es brutal. Y por eso es que no se podían tener tantos enemigos al mismo tiempo. Cada enemigo está corriendo en un propio hilo del programa. Entonces, si yo no puedo, digamos que yo tengo un enemigo, yo no puedo heredar de enemigo y de la clase hilo, porque acuérdense que Java no permite la herencia múltiple, pero puedo hacer uso de la interfaz que ejecuta, que esa interfaz es runnable, ¿ok? Entonces, la otra manera es crear un hilo y declare una clase que implemente la interfaz que puedo implementar. Entonces, yo aquí tengo la clase PrimeRun que implementa Runnable. Y sabemos que implementa Runnable porque entonces aquí me va a poner import java.thread. Y luego hago lo mismo. Hago el override de la clase run. Y aquí, pues esto va de la misma manera. Thread de P, creo P, vean, creo P. Y luego lo que hago es que creo un hilo, le mando este P y mando a llamar a start. ¿Quién es start? Cada thread tiene una identificación tiene un nombre que lo identifica para diversos propósitos. Muchos de ellos tienen el mismo nombre. Si el nombre no se especifica cuando el thread es creado, entonces se le genera. Si ustedes abren el administrador de tareas, Task Manager, pueden darse cuenta de esto de esta forma. Yo ahorita estoy ejecutando Braid, por ejemplo, y miren que Braid tiene un número entre paréntesis que me dice 10 y lo abro y aquí están los hilos que se ha creado de ese programa. Yo le puedo dar a cada uno un nombre, lo mismo con Teams, le puedo dar a cada uno un nombre o puedo dejar que el sistema le dé un identificador automático. Para ello, vean que tengo el método start, ¿sí? Inicia una ejecución y manda a llamar al método run. Y luego run es el que me hace la magia de crear una vertiente paralela del código que se está ejecutando. Ejemplo, programa de una thread única. En el programa withoutthread.java, el método room en la clase nothread pseudo.io es creada para simular una operación de entrada y salida de 10 segundos. El programa primero simulará esa operación de entrada y salida. Los métodos del programa de thread única. El método showElapsedTime imprime el tiempo en segundos desde que el programa partió, junto con el mensaje del usuario. El método currentTime en milis de la clase system del paquete java.lang retorna un entero que corresponde a la diferencia de tiempo en milisegundos desde 000 GMT del 1 de enero de 1970 a la fecha actual.
ahora en el programa con multihilo se declara una clase similar como subclase de la clase thread y después hacemos la programación multihilos mandando llamar a start de la clase thread para partir la operación de entrada y salida. El método start ya sabemos que va a mandar a llamar a run. Y aquí les dejo el sitio web de donde se saca esta parte de acá. Entonces veamos. Importamos Java Input Output, todas las clases de ese paquete. Comenzamos con la clase sin hilos, without thread, ¿ok? Entonces, static print writer out igual a new print writer system out through. Y aquí vemos qué es lo que hace esta parte de acá. Imprime la representación formateada de un objeto como texto de salida de un stream. Esta clase implementa bla, 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 y me está diciendo qué es lo que hace, ¿ok? Y es static para que lo pueda llamar sin necesidad de instanciar un objeto de la clase without thread. No tiene un delimitador de alcance, público, privado, protegido. Acuérdense que lo podemos omitir, ¿ok? Out es un objeto de la clase printWriter y aquí estoy mandando a llamar a su constructor. Public static void main. Primera tarea, una operación de pseudo entrada y salida. Entonces, vean, no thread pseudo input output. Estoy mandando a llamar un objeto pseudo de la clase no thread, que está aquí abajo, no thread pseudo auto. Mando a llamar a su constructor y le digo start, que inicie. Luego muestro el tiempo que ha transcurrido de la librería que ya se había mencionado antes y digo another task starts. Empieza otra tarea. Static long base time, que es el tiempo base de system, la hora en ese momento. Luego static void show elapsed time, que es esta de acá, que lo que hace es que me dice cuánto tiempo ha transcurrido. No es complejo. Lo van a tener que leer un par de veces, no se preocupen, hacen una captura, luego escríbanlo para irse acostumbrando y luego vemos dentro del mismo archivo, ven, dentro del mismo archivo puedo tener varias clases. Tengo ahora mi clase nothread pseudo input output con un data inicializado en -1 y luego aquí tengo mi constructor que mando a llamar a esta clase de aquí, ¿sí? Este método de aquí, perdón, acá. Luego public void run. Tengo esta parte de acá y aquí lo hago. Al final, start lo que hace es correr a run. Vamos a ver, estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que me hace esta parte de aquí? Thread sleep. Estoy viendo que estoy utilizando la clase thread. ¿Ven? Estoy utilizando la clase thread. ¿Ok? Y de thread estoy utilizando sleep. ¿Para qué? Para detenerme esa cantidad de milisegundos. Lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy mandando a iniciar un método, luego quiero que espere cierta cantidad de tiempo y me mande a llamar el otro. Al final, eso es lo que yo estoy haciendo. Que me ejecute una actividad, luego que espere y luego me ejecute la siguiente. El método showElapsed imprime el tiempo en segundos desde que el programa partió y el método currentTimeMillis de la clase system del paquete Javalang retorna un entero que corresponde a la diferencia de tiempo. Entonces, vean, yo comienzo la ejecución del programa, ¿ok? Entonces, aquí viene y me dice, no thread pseudo input output creado en el segundo 0, ¿ok? Vean, cuando yo mando a llamar a un constructor, no thread, ¿ok? Aquí me dice, vean, no show elapsed time, no pseudo creado y me tiene que decir el resto. Y aquí es donde yo le pongo el resto creado en el segundo 0. Luego le doy start, ¿sí? Luego le doy start y espero. Cuando yo le doy start, vengo a crear todo esto. Y aquí me dice, ok, comenzó a las 0:042 y finalizó a las 10:59. 10:059. Eso me pasó cuando yo le di pseudo start. Cuando yo voy a la siguiente línea de código, me dice otra tarea empezó. Y me dice aquí otra tarea empezó y en el tiempo en el que terminó esta tarea. ¿Ven? Eso es lo que me está haciendo. Estoy iniciando una tarea y luego le estoy diciendo que empiece otra, pero que me muestre cuánto tiempo transcurrió entre que creé la primera, la inicié y va a empezar la segunda. Eso es lo que me hace.
Y estos 10 milisegundos salen de acá. De ahí, estos 0,59 es el tiempo que le tomó al programa hacer la ejecución de ese código. Lo que se quiere mostrar acá, es que simplemente estoy desarrollando un programa de manera secuencial. Empieza la línea de código, me voy para acá, me voy al constructor, de ahí regreso, de ahí me doy cuenta que dice un start, me voy para start, hago lo que hace start, imprimo lo que tengo que imprimir, de ahí regreso y luego voy con la otra función. Nosotros ya sabemos que los programas se ejecutan de manera secuencial. Y hasta el momento no hemos hecho nada raro. Solo hemos ejecutado de manera secuencial una instrucción después de la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos hilos? Ahora esta es la clase con hilos. Lo primero que yo hago, tengo esto igual, out, tengo igual, de la misma manera. Luego, pseudo, me voy para acá y veo que heredo directamente de thread, ¿ok? Con el solo hecho que yo herede de thread, empiezo acá y miren lo que digo. Pseudo, hago un constructor. Luego le pongo un run. Cuando yo le hago run, creo un hilo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Creo un hilo. De ahí estoy diciendo que empieza otra tarea. Entonces, vean, el proceso pseudo fue creado en el 001 segundos. Después le doy que inicie. El proceso starts a 0,22. Luego viene y me dice, el proceso terminó con 10,25. Otro proceso inicializó en 10,25 y otro proceso finalizó en 20,33. ¿Qué pasó? Dicen ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí inició uno, ¿ok? Inició uno, se ejecutó y aquí inició otro y luego ambos terminaron. Pero yo estoy viendo que antes de mostrar este another task finalizó, me muestra todo esto. Aquí simple y sencillamente lo dejé corriendo en segundo plano, ¿sí? Lo dejé corriendo en segundo plano y que luego me dijera cuándo terminara. Un proceso con un hilo diferente y este es otro proceso. Eso es lo que estoy haciendo. Me voy a quedar aquí, lo voy a retomar mañana. Me falta muy poco en realidad, pero lo voy a retomar mañana porque ya son las 9:52.